Hola, soy Joana Serna y les doy la bienvenida a nuestro tercer episodio de nuestro podcast con Intec, un espacio para conversar, compartir y transformarnos juntos. Aunque siempre salimos el tercer viernes de cada mes, para julio traemos una edición recargada de amor y sueños. Como 18 años no se cumplen todos los días, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es una persona soñadora, amorosa, guerrera y sobre todo apasionada por la higiene ocupacional. Gracias a ella, ese sueño que un día se llamó con Intec, hoy es una realidad. Y sí, hoy nos acompaña Aida Caballero. Bienvenida, estamos felices de que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, muy bien. Yo muy contenta y nerviosa de estar acá. Nada de nervios. Durante mucho tiempo he estado por detrás de cámaras y esto literalmente me estresa. Pero también estoy muy contenta de poderles contar parte de lo que nosotros vivimos en tantos años, que nos hace crecer. Cuéntanos cómo nació ese sueño con Intec. Fue algo que fue sucediendo poco a poco. Cuando yo estaba con Meli muy pequeña, comencé a trabajar con mi esposo, con Enei, y le hacía las presentaciones para sus conferencias, para las clases. Entonces él lo que sencillamente me dejaba era un libro que yo leyera y le resumiera. Entonces comencé a resumir y comencé a interesarme en un tema particular. Yo estudiaba diseño industrial, que veía que no tenía tanta conexión en su momento, no, la conexión no era muy directa con higiene, pero fui descubriendo que tenía muchas cosas en común. Entonces, a partir de eso, empecé a soñar con la higiene, o sea, realmente me gustaba. Luego comencé a trabajar en una empresa que hizo que yo de alguna manera me sintiera frustrada. Cuando salgo comienzo con el sueño de Hacho, o sea, porque inicialmente comenzamos con la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, nos reunimos varios profesionales, pero a la gente no le interesaba tanto, o sea, para ellos no era tan Y la importante. higiene estaba, no O sea, sé, no, estaba en pañales. sí, estoy hablando del 91, o sea, a la gente no le interesaba y no nos habíamos asociado todavía ordenadamente. Y apenas estaba empezando como a pensar O sea, conscientemente en riesgo. con la ley 100 Ujú. comenzamos a pensar en riesgos. Hasta el 96 que fue así suavecito, o sea, que no era tan importante. En el 96 se dieron algunas reuniones y fue importante algunas situaciones en el país y comienza a crecer la higiene ocupacional. Ahí es cuando decimos, Hacho tiene algún futuro acá. Comenzamos con Hacho en el 96, nos organizamos, salieron estatutos, o sea, tuvimos una serie de reuniones que nos hacía soñar con un proceso que no existía prácticamente en Latinoamérica, así hasta el 2000. En el 2000 nos juntamos las cuatro sociedades que son ergonomía, seguridad y salud en el trabajo, medicina y higiene. Nos juntamos y comenzamos a hacer el evento de Semana de la Salud Ocupacional como los cuatro, porque el evento Ahí operando. ya venía operando, pero operaba primero por seguridad y luego con Me- medicina del trabajo. Así fue que comenzamos a crecer. Entonces, Hacho empieza a prestar servicios en el 2002. Comenzamos a prestar servicios individuales, o sea, cada profesional hacía cositas, pero yo me dediqué más tiempo a este trabajo Y a la técnica. y a la técnica por lo que ya yo venía soñando con lo que les conté de las presentaciones y lo que leía, pero no era mi profesión. Y, y también hiciste la especialización. En el 2002 comienzo con la especialización en el CES, entonces ya ahí sí más de lleno yo entro en el proceso, pero en el 2007, o sea, Hacho ya había crecido suficiente y para ser una entidad sin ánimo de lucro no era tan chévere, entonces ahí ya comenzó a nacer con Intec. Decidimos, de hecho tiene un montón de ciencia el nombre de Conintec. Conintec creció por Intecom, dicen, cuentan las malas lenguas, que es Intecon al revés. Sí, realmente no es cierto.
O sea, fue una casualidad, aunque mucha gente no lo crea. Necesitábamos una palabra que sonara, que no fuera tan común, y entre muchos decidimos con Intec. Aida, y en esa época que la higiene estaba todavía tan en pañales, no estaba tan desarrollada y no se veía de alguna forma, o sea, se veía importante, digamos, pero realmente no éramos tan conscientes o digamos que el medio no era tan consciente de la importancia de la higiene. ¿Qué significaba emprender en ese tema tan técnico, tan especializado y que habían tan poquitos profesionales expertos en Colombia y en Latinoamérica? O sea, ¿qué significa decir voy a montar una empresa que se llama Conintec y que va a ser de higiene? La verdad fue algo muy altruista porque nosotros lo que pensábamos era ayudarle a los trabajadores, o sea, formaba parte de un sueño, o sea, que además no era un negocio como tal, o sea, le íbamos a ayudar a los trabajadores. Creíamos que nosotros podíamos hacer todo y que íbamos a solucionar todos los problemas del mundo. En realidad no es así, pero fue el sueño de su entonces, o sea, así comenzamos realmente pensando en que podíamos tener una empresa que colaborara con el sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Y Aida, y en todo ese proceso, ¿quiénes fueron claves para ti? O sea, realmente al inicio con Jorge Iván Osorio y John Jairo comenzamos a pensar pues que podíamos hacer cosas Como Hacho. como Hacho. Mm. O sea, empezamos como Hacho, hicimos muy poquitos trabajos en su entonces. John Jairo, o sea, John Jairo sale muy rápido porque consigue su trabajo, pero yo sigo constante en el proceso. Luego entra Catalina. Catalina acababa de salir de la universidad, o sea, inclusive no se había graduado. Ella pidió una espera mientras presentaba su tesis. De ahí ya comenzamos, entonces ya comenzamos a sentirnos más organizados, o sea, más compactos. Y en su momento, Sura tiene una coyuntura en higiene y necesitó ayuda. La ayuda nos la o sea, nos pidieron la solicitud a nosotros que colaboráramos para que ellos salieran de ese volumen de trabajo que tenían, y así comenzamos con ese primer cliente que fue Sura, y desde ese entonces nosotros estamos con Sura. Luego a Sura se le comenta que ya no vamos a seguir con Nacho porque es una entidad sin ánimo de lucro y no es fácil continuar el negocio de esa manera, que vamos a conformar una empresa que se llama Conite. Ujú. ¿Y quiénes más fueron claves? Ah, ya hablamos de Catalina, ¿cuándo ingresan más personas? Finalizando el proceso de Hacho que les estoy contando, entonces habíamos crecido en poquitas cosas en Cartagena y entra Marcela, Marcela Ortega, Ortega. coordinadora, sí, comercial, y Catalina, estamos hablando de Catalina Muñoz, que es gerente HS. Así es. Entra Beatriz Ujú. Arenas, Ajá. entra Beatriz Arenas para fortalecer en una parte ambiental que también formaba parte de un sueño, o sea, que no solamente queríamos ocupacional, sino que también queríamos el área ambiental. Beatriz era una niña que estaba terminando también su carrera en ingeniería ambiental. Luego entra Luis Fernando Villegas, Que es higienista. Sí. siempre ha sido higienista, o sea, tecnólogo. Y luego ya empezamos a pensar en laboratorio que necesitábamos. Entonces, ¿con qué pesar? Entró Edwin, entra Sandra para que nos apoyara en la parte administrativa, entró Joana. Ajá. Así fuimos creciendo de a poquito. Al iniciar éramos 10 personas, o sea, llegamos como hasta 10 y nos mantuvimos un tiempito. Sí, los puestos que eran poquitos, incluso la casa, la primera casa que tenía con Intercalibur, si no tenían muebles. Luego crecimos, Ajá. así, de eso es una historia bonita, Sí. porque fue muy difícil abrir una cuenta bancaria. Ujú. Y el que creyó en nosotros en su momento fue el Banco de Occidente, después Bancolombia, o sea, después nos volvimos, o sea, que podíamos tener oportunidad Sí. para crecer financieramente también. Y luego ya éramos 25, luego fuimos 50 y hoy 140. Empezaron más o menos 10 personas. ¿Cuál fue ese primer reto, gran reto como Conintec al que se enfrentaron? Bueno, a funcionar, o sea, cuando ya pudimos trasladar lo que traíamos de Hacho a Conintec,
O sea, estoy hablando de órdenes de compra y facturación, fue el 1 de septiembre del 2007. Ahí ya comenzamos a pensar que Conintel no podía ser una empresa que solo midiera, que higiene era un sistema. Entonces ahí salieron unas ideas del radar y un montón de temas adicionales a esto. Y comenzamos a ser muchísimo más agresivos, por decirlo entre comillas, o sea, ser un poquito más agresivos en la venta, porque antes nunca habíamos vendido, o sea, no se nos ocurría, era lo que sencillamente nos llegaba de trabajo. Y ofrecimos el producto en Cerrejón. En Cerrejón tardamos explicando, nosotros fuimos, ellos vinieron y nos salió el primer trabajo que recuerdo que el valor fue 1.000 millones de pesos, casi los 1.000 millones de pesos, y eso fue una cosa supremamente loca. Y comenzamos el 8 de enero del 2008. Todo el proceso lo llevamos de mediciones hasta enero del 2009 y terminamos entregando informes a mediados del año del 2009. Ese fue, o sea, la empresa que nos lanzó, que nos hizo que nosotros nos sintiéramos más confiados de que lo que hacíamos era bastante bueno y bien diferente a lo que hacía nuestra competencia. Y ahí fue donde empezaron a ingresar más personas. Por ejemplo, Tatiana, que está desde los 18 años en Conintex, que es gestora administrativa. Tati entró, de hecho, yo Ajá. con un día después de haber cumplido los 18 Sí, estaba muy chiquita. Y ella incluso aprendió a pesar filtros en Cerrejón. Estuvieron en el diciembre de 2008, 2008. estuvieron de lleno en Cerrejón 24-31, midiendo y sacando el proyecto adelante. Hasta la mitad de enero de 2009. Sí, incluso Catalina tenía el bebé pequeño, su primer hijo. Su primer hijo, y dejó su bebé por ir a trabajar, porque lo hacíamos con pasión. O sea, nosotros estábamos en el éxtasis, era la maravilla. O sea, no saben lo maravilloso que fue entrar a esa mina. O sea, el conocer esos procesos tan grandes, o sea, de saber que nosotros nos podíamos enfrentar a situaciones que no estaban pensadas. O sea, sino que ustedes se les presentaba y ahí seguían y asumíamos no pensaban si eran capaces, si no eran capaces. Nosotros sabíamos que podíamos con el proceso y sencillamente volvíamos adelante. Muy respetuosos con la técnica, siempre fuimos demasiado respetuosos. O sea, estudiábamos bastante y siempre nos asesoramos de los mejores. De hecho, el proceso de Cerrejón estuvo con los mexicanos, estuvo David Rodríguez, estuvo Juan, el papá de David, también estuvo Carlos Pérez, perdón, que estaba con una empresa en Canadá. Ahí comenzamos a tener con Hostech, se llamaba la empresa de químicos. Entonces fuimos muy bien asesorados también. Tuvimos la fortuna de que mucha gente nos quisiera, porque creo que nos querían porque éramos transparentes, tranquilos y sencillos. O sea, nosotros sencillamente éramos transparentes con lo que teníamos. Esto tenemos, esto necesitamos. O sea, fuimos honestos con la empresa contratante, que en ese caso era Cerrejón, con nuestros afiliados en ese momento, que eran los mexicanos y los canadienses. De hecho, vinieron los canadienses, Ruth, ¿cómo era que se llamaban? Peter y yo me recuerdo el ruso. No, del ruso no recuerdo muy bien, pero sí Stefan Ruth. Stefan Ruth, que estuvo para el Panamericano. Para el Panamericano, dije, en el 2007. 2007, 2008, sí. Sí, unas personas, o sea, demasiado lindas para nosotros y entregaron mucho para nosotros, o sea, muchas palabras para agradecerles a ellos en su momento. Aida, ya hablamos del reto, pero ¿cuál fue ese hito que marcó ya como la pauta que dijo ya, o sea, Conintec es grande, ese hito que ya ustedes dijeron tenemos que hacer algo, o ese suceso que marcó ya la historia de Conintec para que Conintec se consolidara? La verdad, o sea, a nosotros el proceso nunca nos dejó pensar tanto, porque iba tan rápido, que ni nosotros mismas no lo creíamos, o no nos daba tiempo
como de aterrizar, de que... Y asimilar Exacto. todo lo que está O sea, pasando. todos los días era una cosa loca. Diferente. Entonces comenzaron a entrar empresas grandes como Arbos en su momento, eh, Colcafé, Noel, o sea, ya eran empresas demasiado grandes y eso nos hacía felices, pero también hacía que nosotros nos tuviéramos que organizar un montón. Y en un tiempo muy cortico, o sea, estoy hablando de mesecitos apenas del inicio, tuvimos que decidir que teníamos que ser los más organizados de todos para poder brindar el servicio adecuado como nosotros queríamos y comenzamos a pensar en las certificaciones. ¿Qué eran? Empezamos con la certificación de Buró Veritas, que para eso tuvimos un proceso que fue pues inclusive gracioso, un proceso muy gracioso, porque empezamos con otra empresa que se iba a acreditar. Ellos para hacer acreditaciones se iban a acreditar con nosotros. Haciéndoles auditoría a Conintec. Y nos la iban a dar gratis para que nosotros nos permitiéramos la acreditación, pues la certificación. Pero resulta que a ellos no los certificaron. O sea, las personas del ministerio que vinieron a acreditarlos a ellos, o sea, no fueron actos y nos aconsejaron a nosotros que nos fuéramos con Buró Veritas. Ahí comenzamos el proceso con Buró Veritas y nos fuimos por la 9000 en su momento. Después la Trinorma. O sea, hicimos la Trinorma de una vez, o sea, fuimos muy ambiciosos. Nos fuimos por la 9000, la 14001 y en ese momento la 18000, la otras. Así comenzamos con los procesos de acreditación. Inmediatamente seguimos descaradamente, digo yo, porque creímos que éramos... Después de un año. Sí. Y nos fuimos con la 17025 para la parte ambiental, que era un proceso un poco más complejo. Claro, porque ya ahí no están solamente, más allá del proceso, ya iban a revisar la técnica y en un servicio nuevo. Y además éramos los primeros en Antioquia. Pues, O sea, fuimos los primeros certificados, entonces, o sea, estábamos realmente innovando para nosotros, pero era lo que considerábamos que nos daba organización. Y efectivamente las normas te organizan como empresa. Y dan un norte. Dan un norte. Pero ese norte tiene que tener un liderazgo supremamente claro para que pueda funcionar. Y ahí estaba Aida. Sí, pero Aida podía, o sea, también tenía sus límites, yo. Sí. O sea, y los límites era que Aida no tenía una estructura financiera y administrativa. Yo hice la especialización en seguridad y salud en el trabajo, pero no era suficiente para el crecimiento que ya tenía con Intec. Entonces teníamos que comenzar a pensar en otras personas. Y esas otras personas llegó a ser entonces que tenía que venir en EI. Y fue un proceso bastante difícil porque él no quería, él trabajaba en Perú en ese momento. Ya le estuvo un tiempo en Sura y para Sura fuimos contraindicados porque él sentía que no se podía arrimar siquiera con Intec porque no era válido, pero aún así su gerente general nos aceptaba, que en ese momento era David Vigoda, y como había tan poquita gente que hiciera higiene, entonces nos permitían trabajar para Sura sin problema, pero para él era contraindicado. Luego se va para Perú y en Perú lo tenemos que convencer después de 4 años que él venga a asumir un reto para que Conintec pueda crecer técnica y administrativamente. Ahí yo salgo a otro lado de la empresa con dolor, muchísimo dolor, porque no es fácil. O sea, no era fácil, era como si yo estuviera entregando mi bebé, Sí. aún sabiendo que lo tenía que entregar, pero era mi bebé, ¿cierto? Eran mis niñas, eran mis niños, ¿cierto? Era muy maternal el proceso y se había identificado ya que con los niveles que llevábamos de facturación ya no era tan bueno que yo fuera la Madre Teresa de Calcuta, que me decían la Madre Teresa de Calcuta. Eso no era chévere para mí tampoco, porque hacía que sintiera que yo estuviera haciendo cosas que no eran buenas para Conintec. Lo entrego, me hago a un lado, paso a operaciones y luego salgo. En esa época que empezaron a ver, pues listo, ya tenemos las certificaciones, obviamente para medir, ahorita hablabas que para empezar tenía que pensar en equipos también, como Conintec. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, vamos a abrir un departamento, un área de servicios ambientales
cuando tampoco tenían equipos, No teníamos plata. no tenían plata, todo. Yo, ¿Cómo fue la esa verdad es que experiencia? tanta tanta gente nos ayudó que no se lo alcanzan a imaginar. O sea, por ejemplo, había momentos en que no había plata para pagar un proveedor y entre todos sacábamos. Sí. O sea, todos, todo el mundo decía, no hay problema, yo pongo tanta plata, yo tengo en el banco que me puede prestar 5 millones, este me puede prestar 2 millones, este me presta 1. Entonces nosotros teníamos que responder a esa ayuda que nos estaban dando, esa confianza, no podíamos fallar a ese montón de personas, a ese grupo, a esa familia que estábamos pues creciendo, porque nosotros estábamos creciendo como familia. De hecho, dijimos, esto es de todos, o sea, somos autoempleados, realmente somos autoempleados. Sí. Aida, y ya que Conintec es la empresa que soy, ¿cómo la describirías o qué es lo que hace a Conintec diferente de otras empresas del sector? Ok, nos hace diferentes el amor y la pasión con lo que hacemos las cosas, que no son un cuento. Ujú. O sea, no es que están escritos en unos valores, amor y pasión, Y la no, humildad. y la humildad. Ujú. Realmente las tenemos, o sea, para nosotros vibramos con lo que hacemos. O sea, acá desde el más grande hasta el más chiquito, Ujú. vibra con lo que tiene, o sea, así comenzamos a crecer, por físico amor, por lo que les contaba ahorita, o sea, pasamos tantos trabajos y teníamos tantas necesidades, pero todos estábamos tan contentos haciendo lo que hacíamos. Es el Y lo, amor y el disfrutar. sí, y el No, saber que le estábamos ayudando a los trabajadores, Dios mío, o sea, nosotros de verdad sentimos que ayudamos, que colaboramos en lo que ellos hacen. Entonces, eso nos hacía sentir literalmente felices. y esa pasión va desde la técnica hasta disfrutar todas las veces que eh, madrugaban, estaban acá a las 3 de la mañana, se iban a las 12 de la noche, todos los viajes en bus. Total, total. Y las dificultades con equipos, o sea, dificultad llegar cansados a hacer informes. Sí, porque O antes sea, todos medían, todos hacían informes, todos alistaban los equipos. y otra cosa que teníamos tanta afinidad con los clientes, o sea, nosotros nos hacíamos amigos de los clientes, nos hacíamos amigas de los trabajadores. Entonces eso hacía que nosotros vibráramos en una sintonía diferente, que nos hacía pensar que lo que estábamos haciendo de verdad estaba bien. ¿Cuál crees que ha sido la clave o ese factor determinante para que Conintec se haya mantenido durante estos 18 años? Porque ya son 18 años y siga vigente aún en el mercado. La persistencia, la terquedad, el amor y la humildad del que les hablaba ahorita. O sea, pero básicamente persistir, porque si hubiera sido en muchos momentos, hubiéramos tenido que cerrar a Fonintec. Han pasado muchas cosas y seguirán pasando, Ujú. porque eso es lo natural, esa es la vida además. O sea, Tener empresa en un país ya, como Colombia no es no es fácil. nada fácil. Y grande, Mm. en el tamaño en el que estamos, es un poco más difícil, Sí. pero aún así la terquedad en buen Sí, sentido de la variedad, pero buena. en buen sentido de la palabra, porque es una terquedad responsable lo que Sí. Y hacemos. no, y es haber dicho no ante muchas situaciones, que ese no fue el que ayudó a que Conintec siguiera. Siguiera, así fue. Ujú. O sea, el no rendirnos. Sí. Decíamos, para atrás, ni como cangrejo. Ajá. O sea, para adelante es para allá y allá era donde íbamos. No pensábamos tanto. O sea, no era, o sea, tan estructurado ese pensamiento de decir, sino que metíamos la cabeza y sí o sí la única opción era sacarla. Sacarla. Y era, es eso, no decirle no a las A las oportunidades. oportunidades. Nos le enfrentábamos a todo, decíamos, nosotros podemos, somos capaces. Llegó la situación, entonces contratamos más gente, entonces traemos este asesor. O sea, de lo que siempre nos aseguramos es que la técnica estuviera siempre respaldada, siempre respaldada. Entonces ahí es cuando nunca nos dio miedo, a pesar de no tener dinero, decir que tiene que venir el mejor asesor y que ese asesor tiene que ser extranjero, no nos importaba. O sea, tiene que ser extranjero,
O sea, siempre y cuando nuestro proceso salga bien y nosotros aprendamos de ese proceso, entonces ese extranjero tiene que venir. Y así vinieron muchos, o sea, muchos y continúan viniendo además. Sí. Y ahora Ida, que empezaron un grupo pequeño de 6, 10 personas, ya hoy, ¿qué significa para Ida ver 100, casi 150 personas trabajando en Conintec, haciendo parte de esta empresa? O sea, lo que yo siento es un orgullo impresionante, pero miedo, también mucho miedo de que en algún momento uno no pueda responder, pero también ahí llegan los pensamientos y si antes fui capaz, ¿por qué hoy no? Sí. Entonces, me hace sentir también muy feliz porque yo en algún momento pensé en que era importante tener 500 trabajadores, pero hoy sabemos que esa responsabilidad es tan grande que no sería tan chévere. Pero igual, si llega el reto, seguramente lo asumiremos sin ningún problema. Y Conitec tiene todavía tela para cortar muchísimo rato, o sea, mucho rato. El laboratorio tiene mucho por donde crecer, ambiental tiene muchísimo donde crecer, ocupacional igual, o sea, todavía tenemos muchas cosas que brindar, nos podemos abrir a Latinoamérica. Hemos sido relativamente tímidos ahí, Aunque entonces ya hemos hemos entrado en Centroamérica, hemos entrado en las Antillas, hemos ido a Suramérica, pero tendría que ser más constante y hacerlo más hacerlo consciente más consciente. de que sí somos capaces. Correcto. Ujú. ¿Qué papel hoy actualmente juega el tema de innovación y transformación digital en Conintec? Para mí es el futuro, o sea, definitivo, o sea, sin las dos no vamos a hacer Conintec. Entonces son los verdaderos retos a los que Conintec se tiene que enfrentar, porque hoy el mundo va demasiado rápido, la tecnología evoluciona a unos pasos agigantados que no los vamos a alcanzar, que no es difícil, que es muy difícil llegar. Entonces, si no estamos nosotros de primeros en la fila, no llegamos. De hecho, ahorita, Ida, antes de empezar, hablabas que Conintec empezó en el camino de transformación, de la transformación digital, hace 10 años sin saberlo. Sin saber la importancia que iba a tener hoy una inteligencia artificial, por ejemplo, o la necesidad de estar organizados. Empezamos con pinitos y a poquito nosotros hemos hecho nuestro sistema. No ha sido fácil, no sigue siendo fácil y no va a ser fácil. No va a ser fácil, No va nunca va a ser nunca fácil. va a ser fácil, pero es un reto en el que tenemos que definitivamente estar. Sí. O sea, Aida, ahora que hay un equipo, digamos, nuevo y un nuevo liderazgo en la empresa, ¿qué esperas de ese equipo de trabajo? hoy, ¿qué espera la familia González Caballero? Que estemos más tranquilos, o sea, que nos estabilicemos financieramente, principalmente, para poder dar otro nuevo salto en crecimiento. Sí. Entonces, en la medida que nosotros nos estabilicemos, vamos a crecer más ordenadamente, porque la velocidad con la que venimos no nos ha dejado pensar. Un año, Joana, nosotros hacemos una acreditación con un objetivo y cuando está llegando la acreditación el objetivo creció. O sea, y creció no porque nosotros lo hayamos querido voltear, sino porque sencillamente cambió, llegó y nos tenemos que, o sea, otra vez vuelva y corra. Vuelva y reorganice, Correcto. vuelve y piense y empiece. Sí. Entonces hoy creo que necesitamos un momento de seguridad, Ujú. de Y seguridad. también otra cosa que hablábamos ahorita es que increíblemente para Conintec, después de pandemia el año 2021 fue otro, digamos, otro crecimiento exponencial. Es que o sea, yo creo que tú recuerdas, no nos da tiempo o sea, lo que pensamos no nos da tiempo de cumplirlo porque ya viene otra carrera. O sea, entonces estamos carrera tras carrera, carrera tras carrera, que en momentos uno dice, eso no es bueno, pero hoy creo que es lo mejor que nos ha podido pasar. Porque como poquitas empresas, podemos decir que nosotros no hemos tenido nunca dificultad en la venta, que es el problema de la mayoría de las empresas. Entonces, nos falta de pronto
unos nuevos compromisos. Hoy el volumen de personas no alcanzan a estar todos involucrados en sentir que esto era esa familia que teníamos y que disfrutábamos tanto. Entonces uno esperaría hoy que los muchachos entiendan un poquito más y que amen lo que hacen, porque si definitivamente no lo aman, o sea, lo mejor es que no lo trabajen. Sí, el amor es lo primero. El amor es lo primero, porque si tú disfrutas de verdad lo que haces, no trabajas, vives. Ajá. Y eso es lo que todo el mundo no comprende, porque en el trabajo uno está la mayor parte del tiempo. Y es esa chispa, como esa alegría, Y con el trabajo uno tiene que aprender a disfrutar. Cuando hablo de ese trabajo, tienes que aprender a disfrutar del campo, o sea, de lo maravilloso que es saber que le estás ayudando a este personaje y que también tiene una vida, que puedes conversar con él, que te enteras de un montón de cosas que uno dice, Dios. Y no, y la oportunidad también que tienen al conocer no solamente los lugares, sino esos porosos de cualquier sector. Sí, la verdad que la maravilla en la que vivimos no es fácil de obtenerla en cualquier lado. Nunca un día se parece a otro. Así usted diga, otra vez voy a medir ruido, sí, pero ese ruido es diferente al otro. Porque O son sea, sorpresas, nunca es igual. Todos los días pasan cosas distintas. Todos los días hay anécdotas, historias graciosas, historias complicadas, tristes, o sea, hay un poquito de todo, pero lo general es que sean buenas, es que nos podamos reír de ellas. Sí. ¿Qué te pareció este episodio recargado de cumpleaños? Nos gustaría saber qué piensas, tus sugerencias, dudas para nosotros poder mejorar. También te recordamos que si tienes algún tema, te gustaría ver algún tema que tratemos acá en este espacio del podcast, puedes escribirnos a cualquiera de nuestros canales. Recuerda que tenemos abiertos, disponibles para ti el canal Conectados, que es la línea de WhatsApp, o puedes escribirnos al correo de comunicaciones@conintec.com. Esperamos que este episodio cargado de amor y sueños te haya gustado. Aida, muchas gracias por compartirnos la historia de Conintec, hablarnos con el corazón y esperamos pues que más adelante vuelvas a acompañarnos acá en este espacio. Gracias y gracias a todos y recuerden que el amor y la pasión nos hace todo. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí y hacer parte de esta transformación. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.